Hola gente. ¿Todo bien con ustedes? Hoy haré un cuadro de crochet, que en el centro tiene una flor cuyas esquinas representan hojas. Haré y también enmendaré. Puede utilizar este modelo en cojines, alfombras y caminos de mesa. Utilizaré para hacer este modelo un hilo grueso y una aguja de 3 milímetros. Para empezar, haz un anillo mágico. Si te gustó este video y siempre quieres ver nuestro contenido, dale me gusta a nuestra página y déjalo en los comentarios de qué ciudad nos está mirando. Coloque el hilo con la aguja y haga 12 puntos bajos dentro del anillo. Siempre que sea necesario, ajuste el anillo, cuanto más pequeño, más fácil de trabajar. Haré la mía y pronto volveré con esta carrera completa. Apriete bien el anillo y luego cierre el primero en el punto bajo que hicimos, con un punto enano. Sube con 7 cadenas. Dos lazadas en la aguja y haremos puntos altos dobles. En lo siguiente punto bajo de la base. Tire del hilo a la altura de un punto alto. Tome 2 hilos. Ahora 2 hilos más y finalmente los 2 últimos hilos. Terminamos nuestro primer punto alto doble. Ahora haga 3 cadenas y nuevamente en el punto bajo de la base. Haga otro punto alto doble en cada punto bajo de la base. Harás un punto alto doble, totalizando así 12 puntos altos dobles en esta carrera, contando con las cadenas que suben el trabajo. Aquí he hecho el centro con los 12 puntos altos dobles, hago las 3 últimas cadenas y en la cuarta cadena, termino con un punto enano. Vea el centro de nuestra flor. Haga un punto bajo dentro de ese primer espacio de las cadenas para mantener la línea. Sube con 3 cadenas. Haz una lazada y luego un punto alto dentro de ese espacio, pero no termines, guarda el hilo en la aguja. Haz esto de nuevo, lo haremos 4 veces. Tira a la altura del punto alto y quita 2 hilos, aquí tenemos 4 hilos en la aguja. Hazlo otra vez. Ahora 5 hilos en la aguja, luego tire del hilo y termine, todos juntos a la vez. Cierra ese grupo. Trabaja 6 cadenas y haremos otro grupo en el siguiente espacio. Así lo harás durante toda la carrera. Haz una lazada y empieza a trabajar en el siguiente espacio de las cadenas. Tira del hilo, como para hacer un punto alto. Tome 2 hilos y mantenga el hilo en la aguja. Lo harás de esta manera 5 veces. Teniendo en cuenta el hilo de las cadenas, terminarás con 6 hilos en la aguja. Tire del hilo y termine el aglomerado. Hará esto en todos los espacios, totalizando 12 grupos de puntos. Siempre con espacio para 6 cadenas entre ellas. Para terminar, hacer 6 cadenas y terminar donde cerró el primer aglomerado con un punto enano. Haz 2 cadenas más y puedes cortar la línea, con este color hemos terminado. Ahora vamos a trabajar con el verde.
Fije la línea en el lado derecho de cualquiera de los mangos en los pétalos. Fije la línea, suba 2 cadenas y luego trabaje 4 puntos altos dentro de este mango. Formarás un bloque con 5 puntos altos, considerando las cadenas que usamos para escalar el trabajo. Para continuar, haz 5 cadenas y ahora 5 puntos más destacados aún dentro de este mango, por lo que formarás la primera esquina de nuestro cuadro. Hacer 2 cadenas y en el siguiente mango fije con un punto bajo. Ahora haz 6 cadenas y en el siguiente mango, asegúralas con un punto bajo. Dos cadenas, lazada y haga la otra esquina en el siguiente mango. Haz 5 cadenas. Estos lados son todos iguales. Ahora haz 5 puntos altos, y luego comienza a repetirlos hasta terminar esta carrera, siempre dando los mismos espacios de cadenas. Finalmente, hacemos las 2 últimas cadenas y en la tercera cadena que subimos el trabajo, cerramos con un punto enano. Sube 3 cadenas y empieza a trabajar punto sobre punto. Aquí estarán 7 puntos altos, 5 de la fila anterior y 2 más que haremos en el espacio de la esquina. Tenemos 5 puntos altos, haz 2 más en la esquina, en el espacio de las cadenas. Luego haz 5 cadenas y 2 puntos altos en este espacio de esquina. Completa esta esquina haciendo punto por punto, será un total de 7 puntos altos. Mira cómo se ve la esquina, las demás son iguales. Luego haz 5 cadenas y únelas al mango central en el medio con un punto bajo. Haga 5 cadenitas de nuevo. Comience la esquina como lo hicimos ahora, en la última esquina. Hay 7 puntos altos, 5 cadenas y otros 7 puntos altos. Por último, cerrar en la tercera cadena que subimos la carrera con el punto enano.
Sube con 3 cadenas y trabaja punto por punto. Ahora haga 3 puntos altos más en este espacio de esquina. Este bloque de puntos altos tiene un total de 10 puntos. Haz 5 cadenas y vuelve a hacer los 10 puntos altos. Tres puntos altos en el espacio de las cadenas y los otros 7 puntos sobre puntos. Mira la esquina, siempre igual por todos lados. Trabajar 3 cadenas. Fíe con un punto bajo en el siguiente mango. Ahora haga 5 cadenas. En el siguiente mango, asegúrelo con un punto bajo. Vuelve a hacer 3 cadenas para empezar la siguiente esquina. Y vamos a enmendar nuestro trabajo. Debe tener un cuadro listo para poder unirlos. Cuando llegue a la esquina, haga los 10 puntos altos, como si fuera a hacer una esquina completa. Trabajo 2 cadenas. Enmendemos, tomemos el primer cuadro. Pase la aguja hacia atrás en la esquina. Puede sostenerlo de esa manera para que sea más fácil trabajar. Tira del hilo y cierra con un punto bajo. Haz 2 cadenas y regresa al cuadro que estabas haciendo para completar la esquina. Haga 3 puntos altos en el espacio de las cadenas y luego punto sobre punto. Este bloque de puntos altos debe tener 10 puntos altos. Haz una cadenita. Toma el cuadro que vas a enmendar. En el primer mango de atrás hacia adelante, tire del hilo con un punto bajo. Haga otra cadena y fíjela al cuadro que estaba haciendo, y esta es nuestra segunda costura. Haz 2 cadenas, toma el cuadro que estaba listo en el mango central, cierra con un punto bajo. Trabaja 2 cadenas, vuelve al cuadro que estabas haciendo y únelo al segundo mango con un punto bajo. Hacer otra cadena y volver al tercer mango del cuadro que estaba listo, tirar del hilo, cerrar con un punto bajo. Debes colocar los cuadros espalda con espalda. Ahora haz una cadena, luego una lazada y termina haciendo la esquina. Después de hacer los 10 puntos altos, haz 2 cadenas, toma el cuadro que ya estaba listo. Pasar la aguja hacia atrás en el espacio de la esquina, tirar del hilo y cerrar con un punto bajo. Haz 2 cadenas más, vuelve el cuadro que estabas haciendo en el espacio de la esquina, haz 3 puntos altos y termina punto sobre punto. Aquí tendrás un total de 10 puntos altos. El resto de esquinas y espacios son los mismos que hicimos en el primer lado,
antes de que comenzara a unirlos. Mira cómo resultó. Aún nos quedan 5 puntos siempre por enmendar para terminar el cuadro. En la tercera cadena donde subió la carrera, cierre con un punto bajo. Haz 2 cadenas extra y puedes cortar la línea. Nuestro cuadro está terminado y modificado. Espero que hayan disfrutado este video, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.